Imaginemos por un momento organizar la cena de gala más elegante del año en casa. La intención es deslumbrar a los vecinos ricos, mostrarles que todo está en perfecto orden, que hay sofisticación, progreso, que somos la familia modelo. Hay manteles finos, cubiertos de plata, música clásica de fondo. Ujú, la típica fachada de perfección. Exacto. Pero mientras los invitados de honor van llegando por la puerta principal y sonríen, resulta que en la cocina la historia es otra. La familia entera está a punto de llegar a los golpes, las tuberías están colapsando y el cocinero está, al borde de un ataque de nervios. Tarde o temprano, esa puerta de la cocina va a salir volando. Híjole, es una imagen caótica sin duda, y trágicamente precisa para describir la situación que vamos a platicar hoy. Porque esa tensión extrema, ese contraste entre una fachada impecable para el extranjero y una implosión social a nivel doméstico, pues es la receta perfecta para un desastre histórico a gran escala. Y justo eso es lo que vamos a desmenuzar en esta inmersión profunda. Vamos a usar la aclamada película colombiana Roa y, los eventos reales en los que se basa como una especie de lente o microscopio. Nuestra misión de hoy es entender cómo el destino de un individuo común, un hombre completamente olvidado por el sistema, termina chocando a 200 kilómetros por hora contra las altas esferas del poder político. Y cómo ese choque fractura por completo la estabilidad de todo un Estado. Pero, para entrarle de lleno a este análisis, creo que es vital hacer una aclaración desde ya para quienes nos escuchan. Claro, muy importante. Vamos a observar este escenario histórico con total neutralidad. Aquí tenemos facciones políticas muy marcadas. Tenemos al gobierno conservador en el poder, a los liberales tradicionales y a un movimiento populista arrasador. Vamos a analizarlos exactamente como se presentan en las fuentes que tenemos, diseccionando la mecánica del conflicto sin tomar partido por ninguna ideología. Sí, puramente analítico. Queremos entender el cómo y el por qué funcionaron los engranajes de esta tragedia, sin sesgos. A ver, pongamos el escenario, porque el contexto lo es todo. Estamos en la Bogotá de 1948. Un año bastante convulso. Totalmente. La ciudad se autodenomina la Atenas suramericana y se está engalanando, literal echando la casa por la ventana, para un evento diplomático gigantesco. Es la 9ª Conferencia Panamericana que arranca el 30 de marzo. Hay obras públicas por todos lados, fachadas recién pintadas, se respira este aire de modernidad. O al menos esa es la postal que quieren vender hacia afuera, ¿no? Exactamente, es la postal. Es el escaparate internacional por excelencia. El gobierno del presidente conservador Mariano Ospina Pérez necesita proyectar, la imagen de un país sólido, pacífico, un país preparado para recibir inversión y ser un aliado confiable en el continente. Ajá. Pero claro, cuando revisamos los extractos de la historia y los diálogos de la época, las grietas en esa fachada saltan a la vista casi de inmediato. Hay un murmullo constante, una paranoia institucional sobre la seguridad que está cañón. Sí, de hecho se habla de rumores fuertísimos de que la ciudad está infiltrada por grupos de izquierda nacionales e internacionales y que tienen un plan maestro para, y cito textual de nuestras fuentes, torpedear el encuentro. Hay un ambiente de guerra fría colándose en las calles bogotanas. Y es bajo esa enorme presión psicológica y diplomática que el gobierno toma una decisión institucional que va a detonar absolutamente todo. El ministro de Relaciones Exteriores, Laureano Gómez, organiza las invitaciones para la conferencia. Invita a los diplomáticos extranjeros, por supuesto, e invita también a la oposición formal, que son los dirigentes liberales tradicionales. Pero excluye de manera muy deliberada al líder populista que está moviendo a las masas en ese momento, Jorge Eliezer Gaitán. A ver, pausa ahí, porque aquí hay algo que no me cuadra del todo. Gaitán no era un líder marginal que daba discursos en un parque a 10 personas, ¿verdad? Para nada. Era el virtual ganador de las siguientes elecciones presidenciales. Tenía un arrastre popular que asustaba a muchos. Si un gobierno sabe eso, deciden simplemente no invitarlo a la mesa principal. ¿No ese es un error táctico de manual? Suena que sí. O sea, ¿para qué aislar a tu mayor amenaza justo cuando el mundo entero te está mirando con lupa? Es una excelente pregunta, porque a simple vista parece un acto de autosabotaje tremendo. Pero si lo analizamos desde la sociología política, no es un simple error,
Es una estrategia de contención clásica, aunque resulta contraproducente. ¿Cómo así? Pues mira, las élites en el poder asumen que si le niegan a Gaitán la legitimidad institucional, es decir, si le niegan el gafete de invitado o la silla en la conferencia, le restan poder internacional. El problema es que ignoran un principio básico de la polarización política. Que la gente no se queda callada. Exacto. Cuando un sistema institucional le cierra las puertas a un movimiento de masas, ese movimiento no desaparece por arte de magia. Simplemente se desplaza hacia canales no institucionales. O sea, se va a la calle. Y vaya que se fue a la calle. Ahí es donde surge este evento impresionante que recogen las fuentes, la famosísima Marcha de las Antorchas. Gaitán convoca a multitudes impresionantes de noche en Bogotá. Y no es una turba gritando descontrolada, ojo ahí. No, es muy ordenada. Sí, es una marcha silenciosa para protestar contra la violencia gubernamental y los atropellos a sus seguidores. Visualmente imaginemos decenas de miles de personas en silencio, de noche, iluminando la ciudad solo con antorchas. Es una demostración de fuerza brutal. Ahí es donde él dice esa frase legendaria de «No soy un hombre, soy un pueblo». Y fíjate cómo esa marcha transforma el conflicto. Lo que el gobierno intentó mantener como una simple disputa administrativa de pasillos y listas de invitados, Gaitán lo convierte en un problema de seguridad nacional. De orden público masivo, sí. Y lo hace en la víspera misma del evento diplomático más importante del continente. Básicamente le está demostrando a los diplomáticos extranjeros que el gobierno de Ospina Pérez no tiene el control real del país. Es que literal invitaron al elefante a la cristalería. Pero, y aquí quiero que profundicemos un poco más. La preocupación de las élites conservadoras y de los liberales tradicionales no era solo que Gaitán fuera carismático o que pudiera sacar a 100,000 personas a la calle. Había algo más profundo. Sí, el verdadero terror, el pánico real de las altas esferas, venía de su chequera, o más bien de su retórica económica. Totalmente de acuerdo. El temor hacia Gaitán traspasaba las fronteras de Colombia. Y el material que estamos analizando expone el porqué con una claridad escalofriante. Gaitán manejaba una postura radical e inflexible frente a las relaciones comerciales internacionales y los derechos laborales. Ajá. Él no estaba dispuesto a seguir el juego tradicional de las concesiones extranjeras. Hay un momento en las fuentes muy revelador, donde Gaitán declara que las condiciones ventajosas que se les han dado históricamente a otros países no se pueden mantener así como así. Exige que los trabajadores locales tengan derechos reales, que ganen lo justo. Sí, cambia la narrativa por completo. Y hace una diferenciación semántica que me parece brillante pero peligrosísima para su época. Traza una línea roja y muy gruesa entre lo que es la inversión extranjera y la explotación extranjera. Esa frase de inversión o explotación es el verdadero núcleo radioactivo de todo este asunto. Para entender por qué esto hizo temblar a las élites, tenemos que mirar lo que en ciencias sociales se conoce como las teorías de la dependencia económica. Espera, pausa ahí. Para quienes nos escuchan que a lo mejor no son economistas o sociólogos, ¿a qué te refieres exactamente con teorías de la dependencia en este contexto de 1948? Claro, lo pongo de manera muy sencilla. Es la idea de que la economía global está estructurada para que los países ricos y desarrollados mantengan su riqueza a costa de extraer recursos naturales y mano de obra barata de los países en desarrollo. Manteniendo a los dependientes, claro. Exacto. Las relaciones internacionales en esa época, especialmente en Latinoamérica, pues no eran solo reuniones de embajadores tomando té, eran mecanismos legales para facilitar la penetración del capital extranjero, como las grandes compañías bananeras o petroleras. Y todo en condiciones súper favorables para ellas, ¿no? Muy favorables para ellas y muy desfavorables para el trabajador local. Ok, a ver si lo entiendo mejor con una analogía. Pensemos que todos están jugando una partida de Monopoly, pero las reglas ya están amañadas desde el principio para que el jugador que viene de fuera siempre compre las propiedades más baratas y casi no pague renta. Me gusta por dónde vas. Entonces Gaitán llega, se sienta a la mesa y no solo dice, oigan, quiero que me cobren menos impuestos. Él dice, vamos a pausar el juego porque voy a reescribir las reglas del tablero para que mi gente también gane. Obviamente los que llevan ganando 100 años entran en pánico total. Es un gran ejemplo. Y yendo un paso más allá en tu analogía del monopolio, los jugadores extranjeros no solo temen perder dinero en esa partida específica de Colombia, temen el precedente.
Ah, claro, el efecto dominó. Sí, porque si Colombia reescribe las reglas y diferencia legalmente entre inversión legítima y explotación, que impide que el resto de los países del continente hagan exactamente lo mismo. Se les cae el negocio global. Por eso los opositores de Gaitán, o sea, la oligarquía local y los intereses transnacionales, hacen un diagnóstico muy pragmático desde su punto de vista. Afirman que un país en desarrollo necesita ese capital extranjero a toda costa para modernizarse. Su justificación de siempre. Argumentan que, al espantar a las petroleras y bananeras, Gaitán no está salvando al pueblo, sino que está empujando al país hacia la ruina económica total, o peor aún para ellos, hacia una revolución comunista. Es fascinante ver cómo una simple postura económica convierte a un líder nacional en un blanco estratégico a nivel internacional. Entonces tenemos la mesa servida. Un choque de titanes en las alturas, ¿no? Macromovimientos políticos, embajadas tensas, conferencias internacionales, oligarquías asustadas y un líder popular inmensamente poderoso. Todo a punto de estallar. Pero, y aquí es donde quiero que hagamos una transición drástica en nuestra plática. Dejemos los salones elegantes y los puros de la alta diplomacia y bajemos a las calles lluviosas de Bogotá, porque las élites no suelen ensuciarse las manos directamente, o sea, necesitan un instrumento. El trabajo sucio se delega. Exacto. Y aquí entra el eslabón más débil, olvidado y trágico de toda esta cadena, Juan Roa Sierra. Roa es, sin duda, la pieza fundamental para entender cómo estas tensiones macroeconómicas y políticas de las que hablábamos se materializan en un acto de violencia física. Es el microcosmos del fracaso del Estado. Ujú. Y la gran pregunta que los sociólogos y criminólogos se hacen al revisar este caso es, ¿cómo un sistema institucional logra encontrar, reclutar y detonar a un individuo específico para cometer un magnicidio de este calibre? Y cuando lees el perfil de Roa en las fuentes de esta película y de la historia, te encuentras con un panorama desolador. No es un maestro del crimen, ni un espía entrenado. Es un hombre desempleado, crónicamente frustrado, desesperado por llevarle comida a su esposa María y a su pequeña hija. Una desesperación muy real. Sí, el pobre intenta hacer literalmente de todo para sobrevivir. Trabaja de mecánico, de taxista, hasta pegando carteles en la calle. Y nada le sale bien. Hay un momento en la historia que es desgarrador, donde discute con su esposa, sintiendo esa presión inmensa del proveedor que simplemente no puede traer lana a la casa. Roa encarna perfectamente lo que en sociología llamamos el individuo alienado. Es el producto residual de esas mismas estructuras económicas extractivas de las que estábamos platicando. Está completamente marginado. Sí, está al margen de la sociedad, aplastado por una frustración constante. Pero lo que lo hace verdaderamente susceptible de ser convertido en un arma no es solo que tenga los bolsillos vacíos, sino la profunda fractura en su estado psicológico. Y ese estado psicológico es un viaje oscurísimo. Roa no solo está buscando una chamba para pagar la renta, él está buscando desesperadamente un destino. Siente que su vida tiene que significar algo más. Esa necesidad de validación es clave. Va a consultas con un adivino, al que llama el profesor, para que le lea la mano, y ahí le confiesa algo loquísimo. Roa está convencido de que es la reencarnación del conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada, o a veces del general Francisco de Paula Santander. Un delirio total. Él cree que nació, y cito la fuente, para grandes cosas que hacen cambiar el mundo. A ver, todos hemos tenido algún delirio de grandeza después de un mal día en el trabajo, pero esto es otro nivel de desconexión con la realidad, ¿no? Es un mecanismo de compensación psicológica llevado al extremo. Imaginemos por un segundo su realidad. Su vida diaria consiste en la humillación constante de no tener dinero para comprar pan. ¡Qué fuerte! Ante esa realidad insoportable, su mente crea un refugio, un lugar donde él no es un desempleado fracasado, sino una figura histórica fundamental. Esas fantasías le devuelven, de cierta forma, la dignidad que la sociedad le arrebató. Claro. El problema es cuando esa fantasía choca de frente con la realidad, especialmente cuando intenta acercarse a la única figura que parece ofrecerle salvación al pueblo, al propio Jorge Eliezer Gaitán.
Uy, esa interacción entre ellos dos es clave en la narrativa y duele leerla. Roa consigue por pura casualidad una tarjeta del partido, se planta en las oficinas y logra llegar hasta el escritorio de Gaitán. Roa está ahí ofreciéndose para lo que sea. Con toda su esperanza puesta ahí. Sí, le dice que puede ser su mecánico, su conductor personal, su guardaespaldas. Y Gaitán, lo despacha con una frialdad tremenda. Duda de sus capacidades, le recuerda un incidente menor donde Roa supuestamente dañó un taxi y básicamente le dice, no puedo hacer nada por ti, búscame cuando yo llegue a la presidencia. Un portazo en la cara. Roa sale de esa oficina con el ego y la esperanza hechos pedazos. Es una escena que condensa la ironía y la tragedia colombiana. El líder populista, cuya plataforma entera se basa en reivindicar al pueblo olvidado, rechaza burocráticamente al miembro más genuinamente miserable y olvidado de ese pueblo, que tiene parado enfrente. Es una desconexión brutal. Y ese rechazo no solo entristece a Roa, lo llena de un resentimiento visceral. Y volviendo a la pregunta que hacíamos de cómo se fabrica un asesino, pues aquí es donde entran a operar los sistemas de poder en la sombra. Exacto, ahí quería llegar. Porque hay un salto enorme entre estoy resentido porque no me dieron chamba y voy a asesinar al líder más importante de la nación. Yo me pregunto, ¿cómo logran convencer a este tipo? Las fuentes mencionan a estos personajes extraños, los hombres trajeados, a quienes apodan el flaco o el loco, que empiezan a interceptarlo. Los operadores políticos. Ajá, pero digo, no le dan un seminario sobre la teoría del libre mercado para convencerlo, ¿verdad? ¿Cómo operan realmente estos hilos invisibles con alguien como Roa? Operan a través de lo que hoy en ciencias sociales y seguridad podríamos llamar terrorismo estocástico o denegación plausible. Las maquinarias conspirativas, estas figuras en la sombra que representan intereses superiores, son expertas en detectar vulnerabilidades. Huelen la sangre, por así decirlo. Tal cual. Identifican a Roa no porque sea un francotirador de élite, sino porque ven su desesperación y sus delirios. No necesitan lavarle el cerebro con ideología conservadora o discurso sobre la inversión extranjera. Solamente necesitan instrumentalizar su miseria. Jugar con su mente. Validar su necesidad de sentirse alguien importante y, sobre todo, manipular su miedo para que actúe. Es escalofriante cómo lo van moldeando casi como plastilina. Le hacen una especie de teatro. Lo interceptan en un café fingiendo una requisa policial para intimidarlo y luego empiezan el condicionamiento. Le dan pequeñas sumas de dinero para que calme el hambre de su familia en el corto plazo. Le entregan un revólver oxidado. Lo van metiendo en un callejón sin salida. Y lo más fuerte, Roa pierde el arma y estos tipos lo obligan a recuperarla, amenazando directamente la vida de su hija y de su esposa. O sea, lo tienen acorralado contra la pared. Es un entrenamiento psicológico muy rudimentario, pero sumamente letal. Lo van aislando de su entorno. Le exigen que, como dicen ellos, pierda el miedo a matar. ¡Wow! Y fíjate en las recompensas que le prometen para cuando haga el trabajo. Protección gubernamental, una suma ridícula de dinero, 5,000 pesos o 5,000 maracas, como decían en la época, y hasta un exilio dorado en Inglaterra. ¡Que es absurdo! Son promesas completamente absurdas para cualquiera con un gramo de sentido común, pero están perfectamente diseñadas para un hombre que no tiene la capacidad cognitiva ni emocional para ver más allá de la urgencia de qué va a comer mañana. Y Roa, bajo este estrés absoluto, empieza a tener un comportamiento errático que demuestra que su mente se está fracturando por completo. Le dan unos billetes para comida y en lugar de comprar la despensa para su casa se gasta 2 pesos en la calle comprando un anillo de buena suerte. La disociación total. Y poco antes del magnicidio, paga 50 centavos, que para él era un lujo impensable en ese momento, para que un fotógrafo de la plaza le tome un retrato. ¿Y sabes por qué? Simplemente porque siente que en ese momento su rostro tiene cara del general Santander. O sea, está completamente disociado de la realidad. Y ese es precisamente el perfil del asesino útil. Quienes mueven los hilos detrás de la conspiración rara vez, o yo diría que casi nunca, asumen el riesgo físico. En general, el poder en las sombras instrumentaliza a los caídos del sistema para que ejecuten el trabajo sucio. Son como peones sacrificables. Exactamente. Son fusibles intercambiables. Si Roa falla, encuentran a otro desesperado que tome su lugar. Y así es como la historia nos arrastra a este punto de no retorno. La colisión monumental entre las fuerzas de la geopolítica, la economía transnacional, la polarización de la Conferencia Panamericana
y el destino de un solo hombre desempleado en las calles de Bogotá. Llegamos al famoso 9 de abril de 1948. Un día que partió en dos la historia de Colombia. Y los eventos de esa mañana ilustran perfectamente el fracaso sistémico de una sociedad entera. Porque, viéndolo en retrospectiva, todo esto pudo haberse evitado. Curioso. Horas antes del ataque, busca de nuevo al adivino, al profesor, y en un último acto de lucidez desesperada intenta advertirle lo que va a pasar. Le dice, casi suplicando que alguien lo detenga: van a matar hoy a Gaitán y el que lo va a matar soy yo. Pidió ayuda a gritos. Es literalmente el arma homicida pidiendo que le pongan el seguro. Y la respuesta que recibe encapsula el desprecio clasista del que Roa siempre fue víctima toda su vida. El profesor simplemente lo ignora. No le hace caso. Lo toma por un loquito más de la calle, asume que es otra de sus fantasías de grandeza. El sistema estatal no solo falló estructuralmente en darle una vida digna a Roa, sino que la sociedad misma es incapaz de escuchar cuando el individuo marginado está anunciando literalmente la tragedia que va a cometer. Qué frustrante. Se le descarta por ser pobre y por ser considerado excéntrico. Entonces el dique finalmente se rompe. Jorge Eliezer Gaitán sale de su oficina al mediodía para ir a almorzar. Y ahí está Roa. Suenan 3 disparos. El hombre que cargaba con las esperanzas de reforma de miles de colombianos y el terror de las élites internacionales cae desplomado en la acera. El clímax de la tensión. Pero, y aquí la historia da un giro tremendo que nadie esperaba. Los conspiradores cometieron un error de cálculo garrafal. Ellos pensaban que descabezando al movimiento, el pueblo se iba a ir a llorar a sus casas asustado. Pero la reacción es un estallido atómico instantáneo. Fue un error de lectura sociológica verdaderamente monumental. Las élites asumieron que el movimiento gaitanista era solo Gaitán. Que sin líder no había movimiento. Exacto. No entendieron que Gaitán era apenas el megáfono de una frustración social acumulada por décadas de desigualdad y abusos. En cuestión de segundos, la multitud en la calle se da cuenta de lo que acaba de pasar. Se escucha un grito que todavía hace eco en la historia, que es "a la carga, nuestro ídolo". Y la turba enardecida no espera a la policía, no espera un juicio formal, se abalanzan sobre Juan Roa Sierra. La justicia por mano propia. La historia nos cuenta de un brevísimo y espeluznante instante de silencio en el asfalto antes de que la masa se convierta en juez y verdugo. A Roa lo linchan brutalmente ahí mismo, arrastran su cuerpo por las calles. Es una furia visceral y completamente ciega. Ese linchamiento es el primer síntoma clínico del colapso del pacto social. Lo que presenciamos en ese momento en las fuentes es la demostración empírica de que la eliminación física de un líder popular no soluciona el problema para mantener el status quo. Al contrario, desata el caos absoluto. Se le sale de las manos. Evidencia que la legitimidad de ese Estado que se estaba presumiendo con bombo y platillo en la Conferencia Panamericana era de papel. La muerte de Gaitán, perpetrada por un hombre manipulado, canaliza de golpe toda la violencia colectiva y destruye la paz institucional del país por décadas. Esto da inicio a la época conocida en Colombia literalmente como la violencia. Es una reacción en cadena verdaderamente devastadora. Empezamos nuestra plática de hoy hablando de geopolítica de altura, del temor de los inversionistas extranjeros ante un posible cambio en las reglas de extracción de riqueza. El macrocosmos. Vimos a un gobierno conservador jugando al ajedrez, aislando a un líder populista, y luego vimos cómo todo ese peso aplastante se filtró hacia abajo, hacia los rincones más oscuros de la ciudad, para encontrarse con la desesperación de un mecánico desempleado que compraba anillos de la suerte y creía ser un prócer de la independencia. Es un cruce de vectores históricos perfecto y trágico. Tienes el macrocosmos de las relaciones internacionales chocando de frente contra el microcosmos de la psique fracturada de un hombre en la miseria. Y la gran lección sociopolítica aquí, la que nos queda dolorosamente clara, es que la verdadera salud de un Estado no se mide por la elegancia de los tratados internacionales que firma, ni por las obras públicas que construye para apantallar a los visitantes extranjeros. Para nada. Se mide por la cohesión, la equidad y la solidez de su tejido social interno. Dicen por ahí que una cadena siempre va a ser tan fuerte como su eslabón más débil. Y en el caso de la Bogotá del 48, ese eslabón roto terminó quebrando a todo un país entero. Y bueno, todo este análisis me deja pensando en algo que quiero compartir con quienes nos escuchan hoy para que le den un par de vueltas en la cabeza esta semana.
Adelante, te escuchamos. Cuando nos ponemos a estudiar los grandes quiebres de la historia, casi siempre nos obsesionamos con mirar hacia arriba, ¿no? Nos enfocamos en las grandes conspiraciones de traje y corbata, en los intereses geopolíticos o en las estatuas de los líderes que cayeron. Es lo más común en los libros de texto. Pero después de desmenuzar el caso de Roa, vale la pena preguntarse profundamente, ¿cuántos estados, cuántas democracias o sistemas caen no porque un ejército enemigo cruce sus fronteras con tanques, sino por ignorar sistemáticamente la desesperación cotidiana de su propia gente? Uf, qué gran pregunta. De aquellos que, ante el vacío absoluto del sistema, terminan convirtiéndose en las armas más baratas, más manipulables y más letales de la política. Es una reflexión fundamental para cerrar, porque nos obliga a mirar nuestro presente y preguntarnos a quiénes estamos empujando hacia esos márgenes hoy en día. Y claro, qué estructuras están beneficiando de mantenerlos ahí en la sombra. Sin duda alguna, porque al final del día, como decíamos al principio, no puedes esconder a tu familia peleándose en la cocina para siempre. Tarde o temprano la puerta va a salir volando y el desastre va a alcanzar la mesa de los invitados. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo, por dejar que les echemos a andar la cabeza un rato con estos temas. Ha sido un verdadero placer platicar de esto. Los invitamos a que sigan cuestionando con nosotros esas conexiones invisibles entre la tragedia de un solo individuo y las enormes estructuras del poder en nuestras próximas inmersiones. Hasta la próxima, cuídense mucho.